Muy bien. Conéctese. Muy buenas tardes por la asistencia de ustedes a esta videoconferencia del ciclo de Rompiendo Fronteras. Vamos a dar 5 minutos para el inicio, para que se puedan ir conectando el resto de las personas. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas tardes por permitirnos entrar en los espacios de ustedes en este tiempo que está realmente un tiempo casi que corre todos los días, pero es un tiempo muy largo, es el tiempo de la cuarentena. Queremos agradecer a Rompiendo Fronteras la posibilidad que nos dio de participar de esta capacitación en 16 jornadas que se hicieron en el transcurso de este mes y medio, 16 jornadas donde todo el tiempo tuvimos una visita aproximada de unos 80 participantes para la gente de Colombia, para la gente de fuera de Colombia, darle nuestros agradecimientos por esa valiosa participación. Sin la participación de ustedes no hubiera sido posible realizar este tipo de eventos. Para mí es supremamente placentero poder presentar el día de hoy a Carol Bravo. Carol Bravo Pineda es perfusionista de la clínica Colsubsidio de Bogotá y es perfusionista de la clínica Colombia en la ciudad de Bogotá. Decirle que nosotros agradecemos todo este trabajo que ella ha hecho algo desde la creación del programa de médicos de Rompiendo Fronteras hasta llegar a tener esta gran consolidación de una página web, de poder lanzar una revista y de poder tener unido sin ninguna barrera ni ninguna frontera este proceso de la perfusión y la circulación extracorpórea. Desde todo este ámbito, muchísimas gracias, Carol, por todo esto que has apoyado a la profesión, todos los aportes. El tema de hoy que vamos a hablar es el tema de la perfusión guiada por objetivos. Las preguntas las podemos hacer en el chat. Recordar que el día 1 de mayo es la presentación del quiz que van a realizarse desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, que a cada uno de sus correos va a llegar una clave para poder entrar y los que tengan dificultades para este proceso pueden hacerlo dirigiéndose a perfusioncolombia@gmail.com. Esta información está dentro del chat y la podemos tener también para información de todos los que tengan dificultad para entrar a este tipo de información. Bueno, muchísimas gracias. Hoy finalizamos todo este proceso. Vendrán nuevas opciones, vendrán otro tipo de formaciones, tendremos que hacer algún tipo de estrategia o, como dice la palabra de moda ahorita, reinventarnos en el proceso de la perfusión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con ustedes, Carol Bravo. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Primero que todo, desearles a todos una feliz semana del perfusionista.
Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer parte de este proyecto. Como lo dice Luis Fernando, sin el apoyo de ustedes y la participación de ustedes, pues esto realmente simplemente sería un sueño. Desearles de nuevo un feliz semana del perfusionista. Y como lo dice Luis Fernando, vendrán muchísimos nuevos proyectos. El que sigue, como todos ustedes lo saben, es la primera jornada de perfusión neonatal, infantil y pediátrica, que se llevará a cabo desde el 18 de mayo a las 7 de la noche, todos los lunes, a la cual todos ustedes son bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema, no es un tema nuevo, realmente cuando hablamos de perfusión guiada por objetivos, no es algo que sea realmente nuevo, es un tema que es un poco antiguo y la perfusión guiada por objetivos nace o se inventa de todos los estudios que tenemos actualmente en anestesia, en trauma, de cómo se debe guiar el manejo de cada uno de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de perfusión guiada por objetivos o cuando hablamos del objetivo, nos referimos a una meta, a la meta que deseamos alcanzar. Y en perfusión, ¿cuál es la meta que deseamos alcanzar? La meta que deseamos alcanzar y de la cual hablan todos los artículos que he escritos en perfusión guiada o dirigida por objetivos es la perfusión tisular. La perfusión tisular, entendida como el gran objetivo o la gran meta que queremos alcanzar durante la conducción del bypass. Teniendo en cuenta esta meta, que es la perfusión tisular, cuando hablamos de tratar de conseguir esta meta, nos vemos enfrentados a todas estas variables. Entonces tenemos consumo de oxígeno, ahora hablamos de un flujo efectivo, hablamos de la disponibilidad de oxígeno, hablamos de hemoglobina, de lactato, de saturación venosa, de glucosa, de resistencias vasculares sistémicas, de temperatura, de equilibrio ácido-base. Y realmente el objetivo es no solamente hablar de disponibilidad de oxígeno, no solamente hablar de lo que plantea Ranucci acerca de la cantidad de DO2 disponible para un paciente, porque para lograr la perfusión tisular adecuada no podemos olvidarnos del resto de variables que van a intervenir en esta disponibilidad de oxígeno. Entonces, lo que tratamos de hacer fue segmentar todas las variables de las que hablamos anteriormente en pequeñas cajitas que nos van a permitir especificar y hablar de cada una de ellas. Dentro de las primeras variables encontramos los indicadores de perfusión tisular. Este indicador de perfusión tisular es lo que durante la circulación extracorpórea o durante la conducción del bypass nos habla de qué tanto estamos consiguiendo el objetivo, que es lograr una adecuada perfusión tisular. Dentro de estos indicadores de perfusión tisular, ¿qué tenemos? La saturación venosa, el CO2 y el bicarbonato, es decir, hablamos del equilibrio ácido-base. Por otro lado tenemos el lactato y la diuresis. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los indicadores de perfusión tisular ya no tenemos todas las variables que contemplábamos anteriormente. Simplemente tenemos 4 de ellas: saturación venosa, equilibrio ácido-base, lactato y diuresis. Estos 4 indicadores de perfusión tisular nos van a permitir valorar, por decirlo de alguna forma, cómo se está dando la perfusión. Entendiendo que cada uno de estos indicadores de perfusión tisular durante el bypass no depende únicamente del actuar del perfusionista. Por otro lado, vamos a hablar el día de hoy de unas variables determinantes. ¿A qué se refiere a estas variables determinantes? Como su nombre lo indica, determina el comportamiento de los indicadores de perfusión tisular. Es decir, que cada una de estas 3, son el piso que van a determinar cómo se comporta el indicador de perfusión tisular. Dentro de estas variables tenemos el DO2 o la entrega de oxígeno, el VO2, el consumo de oxígeno, y por último,
la presión arterial media o las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, son tres variables que determinan indiscutiblemente el comportamiento de los indicadores de perfusión tisular. Entonces, fijémonos que no es solamente el DO2 una variable determinante. Yo puedo tener un excelente DO2, pero si no tengo unas resistencias vasculares sistémicas adecuadas que me permitan la perfusión de los órganos, pues realmente no estoy haciendo absolutamente nada. Entonces, vamos a ver más adelante cómo interactúan estas tres variables determinantes para lograr unos indicadores de perfusión tisular adecuados. Entonces, tiene que existir una relación entre los determinantes, que son estos tres, que me condicionan o van a generar un efecto en los indicadores de perfusión. Cuando hay modificaciones en alguno de estos tres indicadores o en alguna de estas tres determinantes, voy a tener alteración en los indicadores de perfusión tisular. Y por último, hay 4 factores a los que llamo comodines. ¿Qué es un comodín? Un comodín es algo que yo puedo modificar y que me va a permitir cumplir el objetivo. En este caso, ¿cuáles son? La temperatura, la profundidad anestésica, la glicemia como un factor completamente independiente, pero que puedo modificar, y el flujo. El flujo entendido como el índice cardíaco. Teniendo en cuenta estos tres grupos, entonces tengo los determinantes de la perfusión tisular, unos indicadores de perfusión tisular, y por último tengo unos comodines o unas variables que me van a permitir modificar el comportamiento de los determinantes. Vamos entonces a hablar un poco acerca de las variables determinantes. Recordemos que estas son el DO2, el VO2 y las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, cuando yo me siento en la conducción de la circulación extracorpórea, lo primero que debería establecer es cuál es el consumo de oxígeno, es decir, el VO2. Ese consumo de oxígeno, ¿qué me está indicando? Un requerimiento metabólico de oxígeno. Este requerimiento metabólico de oxígeno depende de la temperatura a la cual me encuentro o a la cual se encuentra el paciente. Recordemos que la temperatura es uno de nuestros comodines. Es decir, es 100% modificable durante la conducción de la circulación extracorpórea. La edad del paciente, su superficie corporal y el metabolismo celular son tres determinantes para el consumo de oxígeno. Si nos basamos en este último, el metabolismo celular y los requerimientos metabólicos de oxígeno, esto inmediatamente me habla que pueden ser modificados por mi primer comodín, que es la temperatura, o modificados por mi segundo comodín, que es la profundidad anestésica. Es decir, que para poder tener un consumo de oxígeno adecuado o el consumo de oxígeno que necesito durante la circulación extracorpórea, yo puedo tener una profundidad anestésica adecuada o puedo modificar la temperatura. ¿Cómo verificamos la profundidad anestésica? Con el BIS. Entonces, si nos damos cuenta, para regular el consumo de oxígeno, tiene que haber una comunicación interdisciplinaria con anestesia, que nos permita determinar que la profundidad anestésica del paciente sea la adecuada. Porque si el paciente está despierto, por más que yo le baje la temperatura, el paciente va a consumir mucho. Entonces es súper importante determinar esto, la profundidad anestésica y cuál es el requerimiento metabólico del paciente, según la patología por la cual estemos operándolo. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué la temperatura se convierte en nuestro primer comodín? Porque recordemos el concepto de la Q10, donde básicamente nos dice que la disminución del consumo metabólico alcanza a disminuir un 10% por cada 10 grados de temperatura disminuidos. ¿Qué significa esto? Que en la medida en la que yo disminuyo la temperatura del paciente, voy a disminuir el consumo metabólico. Por tanto, el requerimiento de oxígeno. ¿Cuál es el VO2 normal? Entre 150 a 300 mililitros minuto. ¿Cómo lo calculo? Esta es una formulita
que les voy a dejar por acá, que nos permite hacer el cálculo del consumo de oxígeno. Por otro lado, hablamos del contenido venoso de oxígeno, que debe estar entre 13 a 16, y es un factor determinante para saber qué tanto está consumiendo la célula de lo que yo le estoy enviando. Tenemos ahora, dentro de los estándares que ya evaluamos en alguna conferencia cuando hablamos de los estándares de calidad planteados por la AMSEC, el estándar número 7 nos habla de la monitoría. Existen algunos monitores como el CDI de Terumo, el BMU 40 de Maquet o el CONEC de Líbano, que nos permite hacer el cálculo del VO2. Entonces son dispositivos que nos permiten de una manera continua hacer el cálculo del VO2 y de esta manera determinar qué tan despierto, qué tanto consumo metabólico tiene nuestro paciente. Por otro lado, el CO2. El CO2, ¿por qué me habla del consumo metabólico? Porque recordemos que el CO2 es el resultado del metabolismo celular. Cuanto más activa esté una célula, mayor producción de CO2 va a haber. Ojo, porque con este CO2 no me estoy refiriendo al CO2 que medimos a la salida de los gases del oxigenador. Es la producción del CO2. Esa producción del CO2 me habla directamente del consumo de la célula, del consumo metabólico. ¿Por qué no es lo mismo este consumo metabólico de CO2 al CO2 que en algunos escenarios algunos perfusionistas miden en la salida del oxigenador? Porque el CO2 expirado, por decirlo de alguna forma, en la circulación extracorpórea, depende de cómo estés manejando los gases frescos o el flujo de aire según el gasto cardíaco. El único dispositivo que nos permite medir la producción de CO2 es el CONEC de Líbano. Habiendo evaluado el VO2 y sabiendo que el VO2 me va a permitir establecer el consumo metabólico del paciente, pasamos a la siguiente variable determinante, que es el DO2. ¿Qué es el DO2? El DO2 es la entrega de oxígeno. ¿Qué tanto oxígeno estoy llevando al tejido? ¿Qué tanto oxígeno estoy llevando a la célula? Esta gráfica que estamos viendo, recordemos que debemos leerla de derecha a izquierda. En el campo verde, entonces encontramos una célula con una entrega de oxígeno adecuada para el consumo. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a este punto de corte? Cuando la entrega de oxígeno no es suficiente con respecto al consumo de oxígeno. En este punto dejamos de estar en un metabolismo aeróbico a pasar a un metabolismo anaeróbico. Cuando yo meto la célula a un metabolismo anaeróbico, voy entonces a empezar a tener problemas en la perfusión tisular. Esa es la importancia de calcular el VO2 y saber cuánto es el VO2 necesario para ese VO2. Entonces, el DO2, siendo uno de los determinantes, junto con el VO2, está determinado por otras dos variables. Aquí aparece nuestro tercer comodín, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a determinar la entrega de oxígeno. Y por otro lado, el contenido arterial de oxígeno determina el DO2. ¿Qué quiere decir esto? Que este determinante de DO2 no es independiente. Depende de otras variables que van a permitir garantizar el DO2 adecuado. ¿Cuáles son esas otras variables? El gasto cardíaco, porque es un comodín, porque el gasto cardíaco durante la circulación extracorpórea es algo 100% modificable. Si tú le quieres dar a un paciente un índice cardíaco de 1,8 o quieres darle a un paciente un índice cardíaco de 4, puedes hacerlo. Puedes modificar el índice cardíaco. Por eso el índice cardíaco es un comodín. Y por otro lado, el contenido arterial de oxígeno, que tiene unas subvariables.
Vamos entonces a hablar a continuación únicamente de cómo el índice cardíaco nos va a regular este DO2. Entonces, ¿qué tenemos? Históricamente y en la literatura nos hablan que debemos manejar los pacientes con un índice cardíaco a normotermia de 2,2 a 2,6, que todo lo que esté por debajo de 2,2 es hipoflujo y todo lo que esté por encima de 2,6 es hiperflujo. Pero ¿qué nos dice la literatura? La literatura nos dice que en adultos a normotermia deberíamos garantizar por lo menos un índice cardíaco de 1,6 o mínimo 50 mililitros kilo minuto para poder tener un DO2 adecuado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un índice cardíaco de 2 a 2,4, es decir, más de 50 cc kilo minuto. Sin embargo, la perfusión guiada por objetivos o la perfusión guiada por metas, o como le digo yo coloquialmente, la perfusión personalizada, nos va a permitir garantizar el flujo que sea necesario para suplir la demanda de oxígeno del paciente. Si mi paciente en la mañana es un paciente que tiene una profundidad anestésica adecuada, es un paciente que está en normotermia, y si con 2 o 2,2 de índice cardíaco el paciente tiene unos indicadores de perfusión tisular adecuados, no tengo por qué irme a manejar un índice cardíaco de 2,5 o 2,6. A lo que me refiero con esto es que el índice cardíaco debe garantizar suplir el consumo de oxígeno. Hay unos pacientes como por ejemplo las endocarditis, ya lo habíamos hablado alguna vez en alguna conferencia, las endocarditis son pacientes con altos requerimientos metabólicos, por tanto van a necesitar bastante suplencia, es decir, bastante índice cardíaco durante la circulación extracorpórea. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ser muy cuidadosos con el índice cardíaco, porque recordemos que es un comodín. Durante la circulación extracorpórea yo lo puedo modificar. Pero ¿qué pasa con aquel paciente a quien le he dado 3,2 de índice cardíaco durante toda la circulación extracorpórea? ¿Qué pasa con ese paciente que entró con una FEBI reducida, poca reserva miocárdica, cuando sale de la circulación extracorpórea? Entonces, cuando hablamos de índice cardíaco, retomamos el concepto que abordamos hace unas conferencias cuando hablábamos de mínima invasiva, el flujo efectivo. ¿Qué es el flujo efectivo? Es el flujo que pasa por el oxigenador en cc kilo minuto, el cual corresponde a un índice cardíaco. Es decir, que el flujo efectivo es el índice cardíaco que yo estoy administrando menos el flujo de los aspiradores que vienen de las cavidades. A esto es igual el flujo efectivo. Es decir, que si yo estoy administrando 5 litros y por la raíz aórtica está retornando 1 litro, mi flujo efectivo no son los 5 litros de índice de gasto cardíaco. Mi flujo efectivo son solamente 4 litros. ¿Este flujo efectivo de qué depende? Del tamaño de las cánulas, los gradientes de presión y el posicionamiento adecuado de las mismas. Porque si definitivamente las cánulas venosas están mal posicionadas, voy a dar un flujo inefectivo durante toda la circulación extracorpórea. Y finalmente, ¿en qué lo voy a ver traducido? En unos indicadores de perfusión tisular completamente alterados. Entonces, ya habiendo hablado un poco acerca del índice cardíaco, hemos concluido que el índice cardíaco es el que el paciente necesite. Por otro lado, vamos entonces a hablar del contenido arterial de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno está regulado por 3 cosas: la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces fíjense cómo el DO2 depende del gasto cardíaco y ahora del contenido arterial de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno a su vez depende de 3 factores importantes de los cuales vamos a hablar a continuación. Vamos a iniciar con la hemoglobina. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Como todos lo sabemos, la hemoglobina es un factor determinante en el transporte y en la entrega de oxígeno. Porque en la entrega de oxígeno, en la parte superior de la pantalla, tenemos para que recordemos la curva de disociación de la hemoglobina y cómo la hemoglobina captura o entrega de una manera más o menos fácil el oxígeno a la célula según las condiciones en las que se encuentre. Y por otro lado, la hemodilución. Entonces, uno de los primeros objetivos que tenemos que trazarnos durante la circulación extracorpórea es tratar de reducir al máximo la hemodilución.
¿Por qué? Porque como lo vemos, la hemoglobina es un factor determinante del DO2. ¿Cuándo transfundir y cuándo no transfundir? Como ustedes lo saben, hay muchísimos estudios que nos han mostrado que necesitamos hemoglobinas por encima de 9. También depende de la altura a la que te encuentres. No es lo mismo estar en Bogotá, que estamos un poco más cerca de las estrellas, a estar, por ejemplo, en Barranquilla o en Cartagena, que están pues a un nivel del mar completamente diferente. ¿Qué nos dice entonces la literatura? Porque hay muchísimo acerca de la hemoglobina adecuada durante la circulación extracorpórea. ¿Qué nos dicen ellos? Que tenemos que tratar de mantener una hemoglobina mayor o igual a 9 miligramos por decilitro, sin que nos pasemos de 11 miligramos por decilitro, porque como todos sabemos, teniendo hemoglobinas tan altas, tenemos un aumento de la viscosidad, un aumento de la resistencia, los pacientes hacen hemólisis, cantidad de hemoglobina libre y pues todo lo que la hemoglobina libre genera a nivel inflamatorio. El siguiente factor determinante es la PaO2, la presión arterial de oxígeno. Cuando hablamos de la presión arterial de oxígeno durante la conducción del bypass, indiscutiblemente tenemos que hablar del funcionamiento del oxigenador. El oxigenador que escojas con el oxigenador que trabajes. Entonces tenemos que recordar que cuando escogemos un oxigenador, como nos explicaba alguna vez Sandra Saavedra, tenemos que verificar cuál es el flujo máximo del oxigenador, permitirnos una reserva hasta del 10% de la capacidad máxima del oxigenador, valorar la cantidad de transferencia, la capacidad de la remoción del CO2 del oxigenador. Entonces, esta PaO2, que indiscutiblemente, como lo dijimos anteriormente, tiene una relación directa con el oxigenador, también depende de varias variables. La primera de ellas es la hemodilución. Entonces recordemos que la PaO2 es la cantidad de oxígeno libre en el plasma. Menor capacidad o menor transporte, objeto para transporte, es decir, un paciente anémico probablemente va a tener una PaO2 muchísimo más alta, porque tiene una cantidad de oxígeno libre y no tiene transportador, no tiene hemoglobina. Por otro lado, la temperatura, relacionada directamente con la capacidad que tiene la hemoglobina de capturar o entregar el oxígeno. Y por otro lado, el FiO2. ¿Qué tanto FiO2 manejas durante la conducción del bypass? Entonces, ¿qué encontramos en la literatura? La PaO2 durante la circulación extracorpórea debería estar entre 170 a 250 milímetros de mercurio. Sin embargo, los invito a revisar en nuestro canal en YouTube, Rompiendo Fronteras Perfusión, una conferencia que hizo nuestra compañera Isabel Giraldo, quien nos habla acerca de la hiperoxia, para poder entonces entrar a evaluar cuáles son las complicaciones que tiene el manejo de la PaO2 durante la conducción del bypass. Sin embargo, Graf Lee, en su última edición, nos recomienda que la PaO2 durante la circulación extracorpórea no debería pasar los 250 milímetros de mercurio. El último factor que está directamente relacionado con el contenido arterial de oxígeno es la saturación de oxígeno. Y esa saturación de oxígeno, que también va a depender del oxigenador, nos habla directamente del rate flow, entendiendo el rate flow como el flujo máximo del oxigenador que nos va a permitir oxigenar una sangre a 36.5 grados con 12 de hemoglobina, sangre que entra con 75 de saturación venosa y que nos va a garantizar que se oxigene al 100%. Es decir, que cuando yo voy a evaluar la saturación de un oxigenador o la saturación de la sangre gracias al oxigenador, lo primero que tengo que determinar es a qué temperatura me encuentro, qué hemoglobina tengo y cuál es la saturación venosa con la cual está llegando la sangre al oxigenador, que sería el otro factor determinante del contenido arterial de oxígeno. Entonces, para resumir la segunda variable o la segunda determinante que tenemos acá, que es el DO2, entonces, ¿cómo lo puedo determinar? Tenemos esta fórmula que nos muestra que el DO2 es la relación que existe entre el gasto cardíaco, del cual ya hablamos, es el gasto que el paciente necesite, por el contenido arterial de oxígeno. Y este contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina, que ya dijimos que por lo menos 9 de hemoglobina. Ahora, cuando hablamos de la transfusión, hay una cosa que hay que rescatar y es que no transfundimos un número, transfundimos la clínica del paciente.
Si, por ejemplo, mi paciente tiene 8,2 de hemoglobina, 8,3, 8,4 y tengo todos los indicadores de perfusión tisular adecuados, el paciente está bien perfundido, pues no lo vamos a transfundir o por lo menos no durante la circulación extracorpórea. La saturación, que depende, al igual que la PO2, del oxigenador. Sin embargo, como en ocasiones estamos tan ocupados, se vuelve bastante complejo poder hacer el cálculo de estas variables con calculadora. Entonces, tenemos estos dos dispositivos que nos permiten hacer el cálculo de estas variables. Tenemos el Connect y el CDI. Los dos nos permiten tener de una manera constante, es decir, en línea, el DO2 del paciente. Entonces, el valor normal del DO2 es de 800 a 1100 mililitros minuto. Pero entonces, ¿qué pasa? Durante la circulación extracorpórea o todos los estudios que hay nos hablan de DO2 indexados. ¿Qué quiere decir un DO2 indexado? Voy a tomar el DO2 que me da el resultado de la fórmula anterior y lo voy a dividir en la superficie corporal del paciente. Al hacer esto, lo que yo espero o lo que esperaríamos según estos múltiples estudios que tenemos es que por lo menos el DO2 esté en 272 mililitros minuto metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice Ranucci? Que cuando ustedes tienen un DO2 por debajo de 272 milímetros minuto metro cuadrado, vamos a tener alteraciones renales, neurológicas, porque es una entrega de oxígeno inadecuada para el paciente durante el bypass. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Empezar a hacer los cálculos para poder determinar cuánto es el DO2 y cuánto es el VO2. Y claro, existe una relación entre el DO2 y el VO2. ¿Qué es lo que buscamos? Que la relación sea 5:1. Entonces ya tenemos que la DO2 de 272 mililitros minuto metro cuadrado tiene una directa relación con el flujo efectivo, la hemoglobina y el contenido arterial de oxígeno, y que depende también del funcionamiento del oxigenador. Entonces, ya habiendo abordado dos de las variables determinantes, el DO2 y el VO2, vamos a continuar. La tercera variable que tenemos es la presión arterial media. Esta presión arterial media, recordemos que está directamente relacionada con las resistencias vasculares sistémicas. Entonces, ¿qué pasa? Durante el inicio de la circulación extracorpórea, indiscutiblemente vamos a tener el paciente bajo un fenómeno A. ¿Qué pasa con el fenómeno A? Vasodilatación, exacerbación de la respuesta inflamatoria, activación de toda la cascada del complemento, lo que genera en el paciente vasodilatación. Además de esto, vamos a someter al paciente, tanto con la cardioplegia como con el volumen del priming del oxigenador, a un nivel de hemodilución, es decir, a una pérdida de la viscosidad de la sangre. Por tanto, la presión arterial también va a disminuir. Tenemos además de esto algunos medicamentos como el manitol, el magnesio, que se administran al inicio de la circulación extracorpórea, que también generan una disminución de la presión arterial media. Entonces, ¿qué buscamos? La literatura nos ha mostrado, el año pasado salió un estudio bastante interesante que nos mostraba que la presión arterial media debería estar entre 65 a 75 milímetros de mercurio. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos únicamente de la presión arterial media, yo puedo obtener presión arterial media dándole al paciente, vamos a decir un número loco, 5 de índice cardíaco. Entonces, cuando hablo de presión arterial media, tengo que también empezar a hablar de resistencias vasculares sistémicas, porque yo puedo tener una presión arterial media en 75 a expensas de flujo efectivo, pero también tengo que modificar esa presión arterial media con resistencias. Entonces, al hacer el cálculo de la resistencia vascular sistémica durante la circulación extracorpórea, lo que yo estoy buscando es que mínimo esté entre 900 a 1200 dinas metro cuadrado. ¿Qué me permite esto? Que si el cálculo de las resistencias vasculares sistémicas está por debajo de esto, poder hablar con mi anestesiólogo para que de esta manera podamos poner un vaso activo que garantice la resistencia vascular sistémica, es decir, el tono del vaso. Ese es el estudio del que les estaba hablando,
que nos dice que la presión arterial media debería estar por encima de 65. Ellos encontraron que la presión arterial media por debajo de 64 milímetros de mercurio por más de 10 minutos puede generar stroke grado 1 en nuestros pacientes de cirugía cardiovascular. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener por lo menos un rango de presión arterial que nos garantice disminuir la incidencia de stroke. Todas estas variables que, como nos hemos dado cuenta, tenemos que evaluar: el CO2, la PO2, la temperatura, la saturación venosa y arterial, el hematocrito, la hemoglobina, el consumo, el DO2, lo podemos obtener a través de algunos dispositivos que están diseñados para esto, que son dispositivos que nos permiten la valoración en línea o gases en línea de todos estos parámetros. Esto está considerado dentro del estándar número 7 de las guías de la AMSE como un estándar de cuidado. El primer comodín del que vamos a hablar entonces es la temperatura. A veces nos olvidamos de la temperatura y realmente cuando tenemos un paciente a quien no podemos darle el flujo que tenemos que darle, por condición más frecuente, el corazón se llena, no podemos drenarlo. En el momento en que voy a subir el flujo, el corazón se llena, el cirujano no puede trabajar, el paciente está hipotenso, la cantidad de DO2 no es la adecuada para el VO2 del paciente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Disminuir la temperatura. Y es la piedra angular y a veces la olvidamos. Entonces, recordemos que al disminuir la temperatura, como ya lo habíamos hablado, disminuye el consumo de oxígeno. Al disminuir el consumo de oxígeno, el VO2 disminuye, por tanto, la relación 5:1 tiene que indiscutiblemente disminuir la cantidad de O2 que necesito. Entonces, ¿qué puedo hacer? Disminuyo la temperatura o garantizo una mejor hemoglobina para que de esta manera, con menos flujo, yo obtenga el mismo DO2. Siempre recordando el concepto de la Q10. Entonces, ya hemos hablado de las variables determinantes. También hemos hablado de parte de los indicadores de perfusión. Entonces ahora, y de los comodines, vamos a centrarnos en los indicadores de perfusión tisular. Los indicadores de perfusión tisular están establecidos en la literatura como estos 4, pueden encontrar muchísimos más. Entonces el primero, saturación venosa, equilibrio ácido-base, la producción de lactato y la diuresis. ¿Qué sabemos de la saturación venosa? Básicamente la saturación venosa de lo que nos está hablando es del consumo de oxígeno de la célula. Entonces, ¿qué tengo que tratar de tener? Una saturación venosa entre 65 a 75%. ¿Cuándo se ve alterada? Cuando tengo un flujo inadecuado, una disminución de la hemoglobina, un contenido arterial de oxígeno insuficiente, un aumento del consumo de oxígeno y la hipertermia. Entonces, cuando tengo una saturación venosa disminuida durante el bypass, tengo que entrar a valorar por qué está disminuida. El flujo es inadecuado, el paciente está muy diluido, el paciente está consumiendo mucho y tratar de encontrar cuál es la razón. Porque si no encuentro cuál es la razón, lo que voy a hacer es pasar de la franja verde que les mostré en la gráfica que nos habla del DO2 y pasar de un estado aeróbico a un estado anaeróbico. Cuando está menor de 65, entonces, como les decía, tenemos que verificar la concentración de la hemoglobina, aumentar el flujo, valorar si es que el paciente está hipertérmico y no nos hemos dado cuenta, tratar de disminuir un poco la temperatura, disminuir el consumo de oxígeno, fijarnos en el BIS, hablar con anestesia para ver si de pronto es profundidad anestésica. Tenemos que tener en cuenta que aunque exista hipoxia intensa en algún área determinada, puede que no exista una alteración en la saturación venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la saturación venosa como el lactato son unos indicadores tardíos de perfusión tisular. Un poco menos la saturación venosa con respecto al lactato, pero de igual forma lo es. ¿Y cuál es el otro escenario? Cuando tengo una saturación venosa por encima de 80. Y para mí, personalmente, creería que quizá este es un poco más peligroso que cuando tengo una saturación venosa baja.
porque cuando tengo una saturación venosa baja, puedo corregirla y sé que la célula está funcionando, pero está consumiendo demasiado. Cuando ya me voy para el otro lado y tengo una saturación venosa mayor de 80, puede existir un bloqueo celular. O definitivamente le estoy dando al paciente un aporte mayor al que él necesita. Y generalmente es en flujo. Entonces tenemos pacientes a quienes les estamos dando índice cardíaco de 2,8, de 3, de 2,6 y cuando llegan los gases venosos el paciente tiene 91 de saturación venosa. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tratar de tener saturaciones venosas dentro de lo adecuado. O simplemente nos está hablando de apoptosis celular, es decir, un bloqueo o muerte de la célula. ¿Cuál es el otro indicador de perfusión tisular? El ácido láctico. Entonces recordemos que el lactato es el resultado de un ciclo anaeróbico que veíamos por allá cuando veíamos la bioquímica. Ese ciclo anaeróbico, finalmente, después de pasar por el ciclo de Krebs y entrar en un ciclo anaeróbico, la producción es el lactato, que nos habla de procesos completamente anaeróbicos, es decir, hipóxicos dentro de la célula. El ácido láctico nos habla de un desequilibrio en el aporte de oxígeno, hipoperfusión en la microcirculación, como les decía, es un marcador tardío de la perfusión tisular que puede o no verse afectado. Y además de esto, va a generar una acumulación de hidrogeniones generando acidosis metabólica. ¿Qué es lo normal? O de lo que hablamos cuando hablamos entre comillas de normalidad, un lactato de 2. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando durante la conducción del bypass yo tengo lactatos por encima de 4. Tengo que empezar a mirar qué variables puedo optimizar. ¿El paciente tiene una hemoglobina adecuada o lo tengo demasiado hemodiluido? Si lo tengo demasiado hemodiluido, no tengo un carrito transportador, es decir, no tengo hemoglobina que lleve el oxígeno que tengo disponible al interior de la célula. Tengo un flujo efectivo, es decir, tengo una saturación venosa adecuada. El paciente está normotérmico, está frío, estoy en un proceso de recalentamiento. Tengo un consumo de oxígeno por debajo de 125 mililitros minuto metro cuadrado. Tengo una presión arterial de 70 a 75. Entonces recordemos que cada uno de estos factores es igual de importante. Yo puedo tener un paciente con un DO2 en 300, está perfecto el DO2, tengo una entrega perfecta. Un VO2 de 125, es decir, el paciente está bien dormido, no está consumiendo tanto. Pero entonces, ¿qué pasa con la microcirculación cuando tengo un paciente durante toda la circulación extracorpórea con 30 milímetros de mercurio de presión? No tengo presión, no tengo cómo perfundirlos. Y por último, como factor independiente, la glicemia. Entonces, la literatura, hay muchos estudios, nos hemos dedicado a estudiar el comportamiento del lactato durante la cirugía cardíaca. Y entonces hemos encontrado estudios que hablan que hiperlactatemia durante el bypass o post-bypass es de 4, que hiperlactatemia 7, pero realmente hemos llegado al consenso que lo importante no es el número. Lo importante no es tener un número bonito. Lo importante es qué tanto está depurando el paciente el lactato. Y lo que estamos buscando es que por lo menos a las 24 horas posoperatorias el paciente haya disminuido en un 50% la concentración de lactato para poder hablar de depuración. Por otro lado, tenemos entonces la producción de hidrogeniones. Se dan por una disminución de la disponibilidad de oxígeno. Entonces, como se dan cuenta, todos estos escenarios de lo que nos hablan es de un DO2 bajo, es decir, de una entrega inadecuada de oxígeno. Saturaciones venosas bajas, producciones de ácido láctico, producciones de hidrogeniones. Entonces, recordemos que la glicólisis es el proceso anaeróbico del metabolismo de la glucosa. Tenemos también pacientes hipertérmicos, desequilibrio en el DIF de los líquidos que estamos administrando, pacientes hemodiluidos, disminuciones en el flujo, VO2 que a veces no calculamos o que están aumentados y alteraciones en la relación que existe entre el CO2 y el bicarbonato. Todos estos factores son precursores de formación de hidrogeniones. Por otro lado, aparece nuestro último comodín, que es la glucosa. ¿Qué nos dicen las guías acerca del manejo de la glucosa en pacientes de cirugía cardíaca adultos? Entonces recordemos
que el metabolismo de la glucosa está determinado por la insulina, el glucagón, el cortisol, la hormona de crecimiento y la epinefrina, y durante la conducción de la circulación extracorpórea, por el nivel de hemodilución al cual se encuentra el paciente y por todos estos procesos de hipoperfusión, tenemos alteraciones en todos esos procesos metabólicos. Entonces, ¿qué factores se incluyen? Se incluyen dentro de estos. Tenemos flujos no pulsátiles, tenemos el paciente en un estrés metabólico. Además de eso, si los transfundimos, recordemos que por cada unidad de glóbulos transfundidos son de 400 a 700 miligramos por decilitro de glucosa que estamos administrando. La glucosa por sí sola es un precursor de piruvato y de ATP. Recordemos que en estos procesos de formación de piruvato y ATP durante el ciclo de Krebs, si tenemos ese ciclo de Krebs o ese ingreso de la glucosa a su proceso metabólico en una disminución o en una ausencia de CO2, lo que voy a obtener finalmente es lactato. Por eso la glucosa se vuelve un factor independiente o un comodín, porque la glucosa por sí sola, en un segundo mecanismo o tercer mecanismo, nos podría llegar a generar aumento del lactato. Factor independiente de morbimortalidad asociado con infección postoperatoria, ya como todos lo sabemos. Teniendo en cuenta esto que he tratado de resumir en 45 minutos, nuestro grupo de perfusión estableció estos biomarcadores como biomarcadores que nos van a permitir una perfusión guiada. Entonces, ¿qué establecimos? La presión arterial media, el flujo, la saturación venosa, la hemoglobina, el DO2, el VO2 y el lactato. Como se pueden dar cuenta, tenemos en esta, esto es una lista de chequeo, un PDF. Como se pueden dar cuenta, en esta lista de chequeo tenemos 3 factores determinantes, la presión arterial media, el DO2 y el VO2, y tenemos indicadores de perfusión tisular, la saturación venosa, la hemoglobina y el lactato. ¿Por qué no está la diuresis? Porque la diuresis, al igual que el CO2 expirado, es un factor que depende de muchas cosas. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Tratamos de establecer unos rangos mínimos de seguridad basadas en las guías y qué tenemos que verificar y qué tenemos que hacer en el caso en que alguno de estos factores o variables esté inadecuado. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. Muchísimas gracias, Carol, por su presentación. Una presentación supremamente ilustrativa que nos permite a nosotros tener una serie de conceptos, llevarlos a este tiempo, a este proceso de perfusión y poder tomar elementos de aquí para el mejoramiento y la evaluación de futuras perfusiones y el manejo de ciertas complicaciones que nos pueden dar. Gracias por su presentación, Carol. Voy a leer el primer chat que nos llega. ¿Qué nos preguntan en el chat? Hola, Carol. Hola. Soy Sandra Costa. Hola, Sandri, ¿cómo estás? Muy bien, mira, para aportar, las partes donde no tenemos CDI ni nada continuo, estamos utilizando una aplicación que se llama Medical, que la puedes tener en tu celular y es inmediata también. Simplemente coloca los datos de los contenidos, te saca la oferta, el consumo y todo lo que necesitas. Eso es como un aporte. Ahorita te la escribo para que todos lo tengan en caso de que no tengan dispositivos continuos. Y algo para poder disminuir el fenómeno a que te referiste, estamos utilizando el entrar en prime caliente, en 36 grados, para disminuir ese fenómeno de vasodilatación que podría ser también de ayuda para algunos perfusionistas. ¿Vale? Sandrita, muchas gracias. A ti. Hola, Carol, ¿cómo estás? Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Qué valores manejan tope de la glicemia en circulación extracorpórea? No manejamos glicemias por encima de 170. Y si hubiera glicemias altas, ¿están manejando soluciones polarizantes?
manejamos insulina en bolos o insulina en infusión continua. Las polarizantes Pero las no manejan en la solamente UCI. No, polarizante no. Insulina en bolos o insulina en infusión continua. y me dijiste no mayor de 170. Sí, Ok, gracias. vale, Mónica. Hola, Carol. Hola. ¿Cómo estás? Con Sandra de Pereira. Hola, Sandrita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Tengo una inquietud. Tú haces referencia al lactato y que lo más importante es que a las 24 horas haya una depuración del 50% de su valor. Sí. Ese valor o pico se alcanza a las cuántas horas esperas o has leído o sabes que él haga su pico máximo. Es decir, se sabe que es tardío, pero entonces ¿a cuánto tiempo se considera que él ya haya llegado a su pico máximo y empiece su descenso? Después de soltar el clamo. O sea, los gases, el pico máximo aparentemente sería a las 6 horas después de haber soltado el clamo. Porque recordemos que exactamente a las 6 horas o esas primeras 6 horas posoperatorias es cuando el paciente aún se encuentra con toda la respuesta inflamatoria. Después de las 6 horas, entonces tendrías 24 horas para la depuración del 50% del lactato. Ok, perfecto, listo, gracias. Bueno, Sandrita. Hola, Hola. hola, soy Joaquín, de acá de México. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tanto ustedes manejan los reductores, los filtros reductores de respuesta inflamatoria en sus equipos como tal? Bueno, Joaquín, como filtros reductores, Leuco, o sea, bueno, hay dos tipos, ¿no? leucorreductores, Leucorreductores para la transfusión o no entiendo a cuáles filtros te haces referencia. los filtros arteriales. Para realizar la ultrafiltración, Uno de ellos y la otra, el filtro arterial que manejas comúnmente cuando no viene integrado en el oxigenador o en los ok. reservorios. Entonces, bueno, mira, nosotros o nuestra práctica clínica desde hace 5 años solamente tenemos oxigenadores con filtro integrado. Ok. En algunas instituciones de nuestro país aún utilizan oxigenadores, por ejemplo, de Medtronic, el Affinity, y de Terumo, la familia RX. Pero yo me atrevería a decir que gran porcentaje de Colombia ya utiliza oxigenadores con filtro integrado. Con respecto a los hemoconcentradores, nosotros en nuestra experiencia, yo trabajo con un grupo de 6 perfusionistas, mis compañeros, nosotros hemofiltramos a todos los pacientes. A todos los pacientes les hacemos CUF. Aquellos pacientes que por alguna razón en el reservorio no tengamos el volumen adecuado para filtrarlos, hacemos hemodilución normodilucional. Y en este momento estamos esperando porque en Colombia todavía no tenemos terapias de hemoabsorción. Entonces estamos esperando poderlas tener. Con respecto a los filtros de leucocitadores en el momento de la transfusión, algunos de nosotros los utilizamos y otros no. Depende del concepto clínico de cada perfusionista. Bien, fíjate que nosotros aquí en México, algunos hospitales estamos haciendo el cebado retrógrado, con lo cual pues evitamos finalmente que nuestro hematocrito disminuya considerablemente. Por lo tanto, pues mantenemos parámetros de perfusión con una buena hemoglobina, una PO2 y todo lo que comentaste, ¿no? Sí, nuestros lactatos andamos quizá llevándolos a máximo a 2, 2,1 y de ahí empieza a descender antes de que salga de cirugía, dependiendo cuál sea, nuevamente a 1.8, a 1.5. Creo que sí es importante mantener lo que tú comentas, una buena PO2 y el ácido base, todo lo que comentaste, ¿no? Pero sí me interesaba saber qué equipos ustedes mantenían para disminuir un tanto por ciento la respuesta inflamatoria.
Además de eso, todos nuestros circuitos, Joaquín, son recubiertos. Ok. También como una Eso es una gran ventaja que alternativa, ustedes sí, tienen. para disminuir la respuesta inflamatoria, todos nuestros dispositivos son recubiertos. Pregunta Jorge Andrade. Perdón. Pregunta Jorge Andrade. Carol, ¿cuánto es el valor superior de hemoglobina en circulación extracorpórea y qué cofactores considera riesgosos de manejar hemoglobinas muy altas? Bueno, Jorge, realmente no tratamos de no tener hemoglobinas por encima de 11, 12, por lo que les comentaba. Entonces tenemos pacientes con aumento de la viscosidad y pues esto indiscutiblemente genera hemólisis. El aumento de la viscosidad también es un factor que evita la perfusión tisular. Además, juega un papel muy importante la temperatura a la que te encuentres. Recuerda que aquellos pacientes que están en hipotermia, hay un cambio relógico en la sangre se vuelve un poco más viscosa. Entonces lo que buscamos es tener hemoglobinas no mayores de 11 durante la conducción. Si al hacer los cálculos tenemos a pacientes que van a tener una hemoglobina por encima de 11 a pesar de la administración de la cardioplegia, hacemos hemodilución normovolémica antes de entrar al bypass. Otro de los factores importantes que tenemos que tener en cuenta para no tener hemoglobinas tan altas es el porcentaje de hemólisis. Porque recordemos que la hemoglobina libre exacerba la respuesta inflamatoria, falla renal, alteraciones neurológicas. Yo tengo una pregunta. Soy Sandra Ávila. Hola, Sandra Ávila. Yo veo que, bueno, uno está en su perfusión, hace todos sus cálculos, obtiene los datos y hace o realiza las modificaciones que debe hacer para mejorar su perfusión, para hacerla personalizada. ¿Cuánto tiempo esperar a que yo hice esos cambios y voy a obtener el resultado? ¿O cuánto tiempo me demoro para volverme a medir, digamos así? ¿Sí da tiempo, el tiempo de la circulación extracorpórea o no tanto? Pues, Sandrita, lo ideal es hacer una medición constante. Porque una medición constante y en todos los pacientes. Porque realmente, como lo decimos, entre comillas, no hay enemigo pequeño. A veces puedes entrar a una CIA y no salir de bomba, entras a un vental y tienes por algún motivo alguna alteración en la coronaria derecha y te toca reentrar. Entonces, la primera recomendación es que la medición debe ser constante. Porque hay cambios que así nos parezcan pequeños, como por ejemplo transfundir un paquete globular, puede significar cambios en la DO2, cambios en la presión arterial. Entonces, así como hay cambios que quizá te vas a demorar un poco más de tiempo en verlos, como los metabólicos, hay cambios en la oxigenación, en la ventilación, aún en la saturación venosa, que los vas a ver de manera inmediata. Gracias. No sé si tengamos alguna otra pregunta. Sí, Caro, otra vez yo con Sandra. Te quiero preguntar algo. Con respecto a la acidosis metabólica, si yo ya evalué todas las variables y verifiqué y tengo las variables de hemoglobina, el contenido húmero, el aporte y todo, ¿en qué momento ustedes consideran la administración de bicarbonato? Y si lo hacen, ¿cómo hacen esa reposición del mismo? Pues, Sandrita, realmente nosotros como grupo de perfusión, como te digo, somos 6 perfusionistas. Nosotros no tenemos estandarizado el uso del bicarbonato. Lo único que tenemos estandarizado es tratar de reducir la acidez del priming, a pesar de que purgamos con Plasma Light, que es una solución balanceada. Administramos 3 ampollas de bicarbonato antes de empezar la circulación extracorpórea. Sin embargo, algunos de nosotros corregimos el bicarbonato, incluida yo,
con bases exceso de -5. Pero sé que hay otros compañeros que sí corrigen el bicarbonato con déficit un poco más alto. ¿Cómo hacemos la reposición? Establecemos la fórmula que nos permite hacer la reposición, que más o menos, si son -5 de déficit, tendrás que administrar más o menos entre 40 y 50 mil equivalentes de bicarbonato. Pero entonces la recomendación es establecer con tu anestesiólogo o con tu grupo quirúrgico cuánto de déficit o cuánto vas a reponer de bicarbonato y en qué circunstancias. Algunas personas recomiendan, o algunos grupos, estudios recomiendan administrar bicarbonato cuando ese déficit de base te esté llevando a una acidosis metabólica. Si tienes un déficit de base bastante marcado, pero no tienes alteraciones en el pH, algunos grupos recomiendan no hacer reposición, pero hay otros que sí recomiendan hacer reposición. Entonces la idea sería poder establecerlo con tu grupo quirúrgico como hacia qué línea van a ir, creería yo. Ok, gracias, Carita. Carol, te pregunta Ana Flavia Furtado, te felicita por la presentación que hiciste y quiere que le amplíes un poco más sobre tu práctica en CUF. Bueno, nosotros lo que hacemos es, podemos hacer el CUF como en cuatro líneas, vamos a decirlo de esa manera. La primera es, algunos pacientes aplicamos el CUF antes de entrar en circulación extracorpórea, es una técnica descrita. Lo que esto busca es disminuir la cantidad del sebado. Si en algunos pacientes tienes que transfundir antes de entrar en la circulación extracorpórea por la cantidad de hemoglobina, por la superficie corporal, por los cálculos que hiciste, esta sangre que administramos la ultrafiltramos. Ese sería el primer escenario. El segundo escenario es la ultrafiltración durante la conducción del bypass. Nuestro grupo hace ultrafiltración en todos los pacientes y lo que estamos buscando es tratar, como lo habíamos comentado en alguna conferencia que tuvimos, no excedernos, es decir, no retirar más del 10% de la volemia, pero sí tratar de retirar por lo menos la cantidad de cardioplegia, porque en muchos de nuestros centros utilizamos custodiol, por no decir que en todos. Entonces lo que tratamos de hacer es sacar ese exceso de cristaloide, al igual que el volumen del prime. Sería el segundo escenario. El tercer escenario son aquellos pacientes en quienes hacemos hemodilución normodilucional, es un tipo de CUF descrita también. Esta se aplica en aquellos pacientes a quienes les administras volumen para sacarle. Sería prácticamente algo muy parecido al balance cero al Z-BOF. La diferencia de este es que esta hemodilución normodilucional no tiene como objetivo disminuir la cantidad de potasio. Y por último, ese sería el tercer escenario. Y el cuarto escenario en el que utilizamos CUF son aquellos escenarios en el que hacemos balance cero, cuando nuestro paciente tiene una cantidad de potasio por encima de 7. Hacemos esta técnica, preparamos una solución con bicarbonato, gluconato de calcio, algunos pacientes magnesio, y lo que hacemos es administrar esta cantidad de volumen, procurando siempre sacar la misma cantidad de volumen a través de la ultrafiltración. Son como los 4 escenarios en los que hacemos CUF. El último escenario sería la ultrafiltración modificada en adultos. Hubo un tiempo en que la hacíamos, pero pues después de las últimas revisiones encontramos que en adultos, no en pediatría, en adultos, realmente no tiene no hay como ningún sustento clínico que nos diga que realmente disminuye los mediadores de la respuesta inflamatoria, a diferencia de la pediatría, en ellos sí. Con gusto, Ana. Karen tiene la mano levantada, Karen Pertus. Karen, te escucho. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás, Carol? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, Karen Pertus. Bueno, gracias por tu presentación. Sí, bueno, con respecto a la perfusión guiada por objetivos, sí me parece también importante resaltar en el tema que indicaste, el monitoreo de la saturación venosa de oxígeno, que muchas veces, obviamente,
saturaciones por encima del 80% ya nos hacen pensar o nos indican de que estamos dando más flujo del que realmente el paciente necesita. Por lo que me parece también pertinente en el caso de los pacientes adultos con obesidad, que en nuestra población de manejo son muchos, me parece preciso también hacer el cálculo importante del índice de masa corporal y en base a eso realizar todo lo que son los ajustes del área de superficie corporal, el peso ideal, como para calcular de manera exacta. ¿Así? ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Ajá, sí. Como para determinar de manera exacta el índice cardíaco, o sea, el flujo al cual realmente lo debemos perfundir, para no darle como flujo en exceso sin necesidad. Entonces, básicamente era eso. Karen, muchísimas gracias. Esto me hace recordar en el segundo volumen de nuestra revista Perfusión Colombia. Hay un artículo bastante interesante y bien bonito escrito por Andrea Castro, una compañera nuestra de la ciudad de Medellín, en donde ella explica todo el abordaje para el paciente obeso y resalta eso que tú acabas de decir, que es bastante importante. Muchas gracias. Claro. Sí, claro, sí, muchas veces lo pasamos así como por lo alto, pero sí, tenemos muchos pacientes que tienen no tanto sobrepeso, sino obesidad, y sí es importante que sepamos realizar el paso a paso como para no tener un área de superficie como exageradamente alta cuando realmente no lo es así. Ok, entonces, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por aquí David Cano nos pregunta, ¿la viscosidad también tiene influencia sobre la resistencia vascular? David, sí. La viscosidad también tiene influencia sobre la resistencia vascular. Recuerden que las resistencias vasculares o la presión arterial media está determinada por un lado por la viscosidad y por otro lado por las resistencias, es decir, por el tono vascular. Cuando tienes un paciente hemodiluido al extremo, el paciente está hipotenso, porque la viscosidad es un factor determinante de la presión arterial. Entonces la respuesta es sí. La viscosidad influye sobre las resistencias vasculares. Nos preguntan aquí, buenas tardes, ¿qué tan aplicable puede ser el delta de CO2 como mediador de hipoperfusión en circulación extracorpórea? Marcela, a ver, creo que el CO2, cuando lo manejamos en la unidad de cuidado intensivo, es un factor determinante como un indicador de hipoperfusión tisular, porque no lo estás modificando. Durante la circulación extracorpórea, el CO2 exhalado, porque, ojo, porque no es el mismo que es producido. El CO2 exhalado es un factor que tú puedes modificar, porque depende de la relación que hay entre el índice cardíaco y el flujo de gases frescos. Entonces, personalmente considero que no es un indicador de hipoperfusión tisular durante la circulación extracorpórea por esa razón. Además, porque va a depender también de la capacidad de tu oxigenador, de la capacidad de tu membrana, de hacer una transferencia de CO2. Creo que no tenemos más preguntas. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Darles gracias por haber participado en esta primera actualización de Perfusión Rompiendo Fronteras. Esperamos haya sido de su agrado. Los invitamos a seguir vinculados con nosotros. El 18 de mayo iniciamos la primera jornada de perfusión en pediatría, infantes y neonatos. Esperamos contar con todos ustedes. Tengo Carol, aquí una pregunta. Señora. Con Mónica de nuevo de Ecuador. Hola, Mónica. Antes de acabar la charla, estaba revisando las charlas que están grabadas en el YouTube y hay varias charlas que están inconclusas y el día de mañana es el examen. Ajá. Entonces, no sé si se las van a completar o no se va a tomar en cuenta las diapositivas o lo que falte de la charla para el examen. Mónica, las preguntas del examen están basadas en la
en las sesiones académicas que están grabadas o en lo que ustedes alcanzan a ver de las sesiones académicas. Es decir, no van a salir preguntas que estén fuera de la grabación. Ah, Sin ya, embargo, chévere. estamos terminando de descargar los videos para poderlos subir a YouTube. Ya, otra cosa, me llegó al mail que el examen puedo hacerlo durante todo el día, ¿sí? Sí, O solo la hora de 17 mañana horas. les llegará un correo electrónico a través del cual van a tener el link en Quizzes junto con la clave. Les mandamos un paso a paso de cuáles son como las recomendaciones generales con respecto al examen. Y la idea es que van a tener desde las 7 de la mañana a las 22 horas, hora Bogotá, Colombia, para poder desarrollar el examen, con una única posibilidad de presentación. Es decir, vas a tener la ventana abierta de 7 a 10 de la noche, hora Bogotá, Colombia, pero con una única oportunidad para presentarlo. El día lunes el examen inmediatamente les arroja el porcentaje de asertividad. Recordemos que necesitamos un 75% de asertividad para obtener el certificado y la otra semana les estaríamos enviando a su correo electrónico el certificado de la Universidad CES. Listo, Carol, muchas gracias. Bueno. Desearles de nuevo a todos una feliz semana del perfusionista y compartir con ustedes este video. Carol, hay otra pregunta. Ya la hacemos, Lili. Vamos a ver la pregunta. En un paciente que politransfundes hemofiltras, tienes buena saturación, pero la hemoglobina no sube, ¿qué protocolo tienen? Joana, hay que transfundir al paciente hasta que obtengas la hemoglobina que el paciente requiere. Ahora, si tienes buena saturación venosa, pues lo que te digo, nosotros tenemos como un rango. No permitimos hemoglobinas por debajo de 8, a pesar de tener una saturación venosa adecuada. Porque también hay estudios que muestran que hemoglobinas por debajo de 8, es decir, hemoglobinas de 7, generan alteraciones renales, neurológicas. Entonces la idea es tener un rango mínimo de hemoglobina de 8 si tienes buena saturación. En cuanto a la temperatura, ¿cuál sería un valor máximo inferior? Porque el estado de hipotermia podría tener mayor influencia sobre los estados de coagulopatía. Bueno, David, cuando hablamos de hipotermia tratando de compensar los requerimientos metabólicos de oxígeno, lo que hacemos es bajar a los pacientes máximo a 34 grados. Esto te daría un nivel de hipotermia casi leve o moderado. Y recordemos que más que la hipotermia, lo que generan los estados de coagulopatía es el tiempo de recalentamiento y la necesidad del recalentamiento. Entonces, hasta 34 grados consideraríamos que sería un rango de hipotermia seguro, por decirlo así, entre comillas, para evitar alteraciones en la coagulopatía, y es algo que está descrito también. Creo que ahora sí no hay más preguntas. Chicos, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en Rompiendo Fronteras. Y pues los esperamos
en nuestra sesión de pediatría que inicia el 18 de mayo. Muchísimas gracias a ustedes. Carol, antes de que te vayas, quisiera decirte unas palabritas. Señora Sandrita. Carol, Señora. ¿me oyes? Sí. No, Jimena. Ah, hola Jimena. Carol, bueno, en nombre... Hola, ¿cómo estás, Carol? Carol, en nombre del grupo de trabajo de la Sociedad de Perfusión de la Sociedad Colombiana de Cardiología, pues queremos agradecerte y felicitarte por este enorme trabajo que has hecho, esta labor que has realizado, que sé que desde hace mucho tiempo vienes trabajando en ella y que pues gracias a, de alguna forma, gracias a la pandemia se logró que fuera pues con la intensidad que de pronto hubieras querido y pues ese esfuerzo también de poder lograr la certificación realmente es algo muy importante para nosotros. Entonces, de verdad, mil y mil gracias por todo ese esfuerzo y pues también gracias a todos los que o los que de alguna manera hemos podido participar en esta excelente maratón. Un fuerte abrazo para ti, Carito, y para todos los de tu grupo de Rompiendo Fronteras, que también sé que son unos chicos muy juiciosos. Jimé, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por apoyar este sueño. Nos vemos entonces mañana en el examen. Hay una preguntita por aquí que dice, buenas tardes, para el examen tenemos 12 horas. Señora. Señora, hola. Hola, ¿cómo está? De todas formas, como parte de la Universidad del CES, queremos darte las gracias porque realmente convocaste una gran cantidad de gente, nos mantuviste entretenidos, entre comillas, y al mismo tiempo nos diste mucha formación que creo que fue muy productiva para mucha gente. Te agradezco en nombre de la universidad y que tú eres universidad. Muchas muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por apoyar a todas las personas que han invertido parte de su tiempo en educarse. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí. Nos estaban preguntando que si después de iniciar el examen van a tener entonces 12 horas para realizarlo. No. Van a tener una ventana para poder presentar el examen de 7 a 10 de la noche. Desde el momento en que inician el examen son 17 preguntas. Por cada pregunta tienen 3 minutos. Es decir, que aproximadamente serían 30 a 40 minutos que tienen para resolver el examen. Después de haberlo contestado, pues no van a poder volver a presentarlo porque es una única oportunidad para presentarlo. Para poder inscribirnos en perfusión pediatría neonatal, ¿hay algún link para inscribirse? No, aún no. La información se las estaremos brindando a través de nuestras redes sociales, el Facebook o el Instagram. Y les habilitaremos en su debido momento todo el proceso de inscripción para poder participar de esta jornada. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.